Todo comienza en una pequeña ciudad al sur de Suecia, exactamente en el año 2004. Todo transcurría de lo más normal y tranquilo. Un pequeño llamado Adnan decide partir completamente solo a su escuela, pues su hermana Maya, quien siempre lo acompañaba, iba a demorarse, y le pidió que mejor se adelantara para que no llegue tarde. Lastimosamente en su camino, el pequeño se topa con un desadaptado encapuchado que le arrebata la vida de varias apuñaladas. Una mujer llamada Gunilla, quien pasaba por ahí, trató de ayudar al niño, pero ella también fue víctima de este individuo. Otra mujer presenció todo este suceso y no pudo hacer nada, pues quedó perpleja con todo lo que pasaba. Maya, la hermana del pequeño, al pasar por ahí, se topó con la escena donde la policía ya había cubierto el cuerpo. La adolescente quedó consternada al ver el juguete de Adnan, y no fue hasta que vio que su hermano no asistió a la escuela que se dio cuenta que aquel cuerpo se trataba de su pequeño hermano. El agente John de la policía ahora está a cargo de esta investigación. En la escena del crimen logran encontrar el arma homicida con restos de sangre, por lo que es enviado inmediatamente al forense, así como también tiene la testigo para que la pueda interrogar. La esposa de John está embarazada y está a poco de que pueda dar a luz. Ella, por su estado, le pide que no tome el caso, pero John aduce que va a tratar de que no le tome mucho tiempo, por lo que su esposa lo entiende y también lo acepta. John rápidamente despliega todo su equipo, y más ahora porque la segunda víctima perdió la vida y ya se ha convertido en un doble homicidio. Por su lado, la testigo del caso describe todos los detalles que recuerda, pero lo que no logra hacer memoria es el rostro del encapuchado, a pesar de que sí logró verlo. En la ciudad se espera que se encuentre al responsable, pues se teme que el asesino vuelva a atacar. John, por su parte, les promete a los padres de Adnan que va a encontrar al homicida, así como también al esposo de Gunilla, quien está devastado por el trágico suceso. Las pistas que la policía tiene del caso son muy escasas. Lo único que se ha determinado es que el autor es un varón entre 15 a 30 años que padece de problemas psicológicos y que este sentía una necesidad muy fuerte por acabar con alguien, por lo que lo más seguro es que pueda volver a atacar. John ahora trabaja día y noche en el caso, que no tiene nada de tiempo para su esposa, quien se siente bastante frustrada por la situación. Con el ADN del autor del crimen, John ahora decide realizar una convocatoria pública para obtener más muestras y así poder compararlas para dar con el asesino. Cientos de personas se suman a esta convocatoria de manera voluntaria, pero ninguna de las muestras son mínimamente compatibles. Pasa un mes y no se tiene un posible sospechoso. John se siente presionado y decide recurrir a la hipnosis para que la testigo del caso pueda recordar el rostro del asesino. Ella decide hacerlo y gracias a esto se logra obtener un retrato hablado que parece ser cualquier persona, pues la descripción fue bastante vaga. La prensa cree que es el último recurso para tratar de encontrar al asesino, y una periodista le hace recordar a John que estaba convencido de que iba a atrapar al responsable y le pide que indique cuándo lo va a hacer, pues el tiempo cada vez sigue pasando. La familia de Adnan decide mudarse, pues últimamente han recibido notas indicando que deberían de volver a su país, y desde el fallecimiento del pequeño ya no pueden vivir para nada tranquilos. John, al saberlo, lo lamenta y les promete que no se va a detener con la investigación, y les da su palabra de que logrará atrapar al responsable. La esposa de John logra dar a luz a un pequeño varoncito. Las diminutas manos de su hijo le hacen recordar a la gente al pequeño Adnan cuando lo vio en la escena del crimen, por lo que John sabe que tiene que seguir en el caso. Incluso deja a su familia en plena Nochebuena para seguir con la investigación, ya que siempre hay unas pequeñas pistas. Sin duda, esto llega a cansar a su esposa, quien en pleno año nuevo decide revelarle a John que se va a ir a casa de sus padres, pues ya no puede seguir haciéndolo sola, y más aún con un bebé a quien cuidar. John trata de explicarle y pedir que no se vaya, pero su esposa ya tomó una decisión y cree que es lo mejor, ya que no se va a tener que preocuparse por ellos, algo que no ha hecho en los últimos meses. Mientras John tomaba un par de tragos, Stina, una periodista bastante astuta, le saca algunas palabras durante una conversación que lo utiliza para que al día siguiente lo publique en una nota en el periódico, donde se indica que John a veces quiere rendirse con encontrar al responsable del homicidio, algo que no cae para nada bien a la gente. A pesar de todo, John no se retira del caso y pasan exactamente 16 años sin que el responsable se haya encontrado, y el agente aún se mantiene en la investigación, incluso después de haber obtenido muestras de más de 10.000 hombres, y ninguna sin un resultado coincidente. John ahora es informado que van a cerrar el caso, pues ya no pueden gastar más recursos y prefieren que la gente esté en otros casos. Sin embargo, nuestro protagonista no quiere darlo por cerrado, y más aún con la vasta investigación que tiene. No obstante, la gente
agente obtiene una última luz de esperanza, pues se entera que gracias a un novedoso método de un sitio web de genealogía se pudo identificar a un asesino después de 44 años. Detrás de todo esto se encuentra un tipo llamado Per, quien buscando el árbol genealógico de un ADN puede identificar a una persona, por lo que John le solicita a este hombre que lo ayude con su caso y Per le indica que si tienen el ADN del criminal podrá resolverlo tarde o temprano. Per, decidido a poner su conocimiento para ayudar a resolver el caso, se muda a la oficina de John. Al llegar tiene que reunirse con los jefes de nuestro protagonista para convencerlos de utilizar el método de la genealogía genética, el cual consiste en rastrear parientes que tengan similitud con el ADN y siguiendo toda una cadena se puede hallar a la persona que están buscando. Después de una breve explicación del método, John le pide a sus superiores que lo dejen intentar, pues ya hubo un antecedente que utilizando la genealogía se resolvió el caso de un homicida. Finalmente sus superiores aceptan y le dan 2 semanas antes de que el caso se cierre por completo. Después de varias horas, Per recibe el perfil del ADN del homicida. Al revisarlo, Per se encuentra decepcionado y aduce que el perfil no le sirve, ya que hay muchos vacíos y está incompleto, lo cual hará muy difícil su trabajo e incluso lo puede hacer erróneamente. John considera que no hay otra opción y le pide a Per que trabaje con lo que hay, ya que no hay mucho tiempo. Mientras John estaba en una tienda, se encuentra con el esposo de Gunilla, que decepcionado le dice que lo vuelva a contactar solo si tiene algo importante que compartirle. John, apresurado por dar con el homicida, no escucha la opinión de Per y lo exige constantemente para que le dé resultados. Cansado de no ser considerado, Per decide abandonar el caso pues el agente no lo deja trabajar. Frustrado por su trabajo y por la poca relación que tiene con su hijo, John, después de pensar mejor las cosas, manda a hacer un mejor perfil pues hallaron rastros de sangre en el gorro del homicida, el cual nunca analizaron. Ahora, con un mejor perfil de ADN, nuestro protagonista va en busca de Per para convencerlo de volver al caso, esta vez dándole su espacio y dejándolo trabajar. Con el nuevo perfil del ADN del homicida, Per está seguro que podrán hallarlo. Sin tiempo que perder, el genealogista empieza a trabajar. Para mala suerte de John, las autoridades de protección de datos están investigando lo que está haciendo Per, pues consideran que están violando la ley. Esto preocupa a nuestro protagonista, pero no se detendrá hasta que le llegue una orden de detener el caso. Per poco a poco va mostrando sus avances. Por otra parte, Stina, la periodista que en el pasado seguía el caso, se entera que John y su equipo están violando los derechos de protección de datos, por lo que no desaprovechará la oportunidad para ponerlos en evidencia. Intenta sacarle algo de información a John, pero este trata de persuadirla para evitar sus cuestionamientos. Abrumado porque ya llegó la orden para cerrar el caso y por la periodista que apareció, John recibe noticias de los avances de Per. Ha conseguido a 892 personas que coinciden con el ADN, pero ahora tiene que buscar entre ellos su árbol genealógico para así encontrar más coincidencias que encajen con el perfil del homicida. Mientras tanto, John busca a Stina para hacer un trato con la periodista. Le pide que no divulgue nada por ahora, pues si lo hace, arruinará la investigación. La periodista termina aceptando, pero a cambio de una exclusiva con Per. Hablando de Per trabaja sin descansar ni un minuto. Requiere que más personas sean hisopadas para así encontrar un parentesco más cercano, pero para John esto es imposible porque no le darán una orden y no les queda mucho tiempo. Per ahora está obsesionado con el caso y no se permite tomar una siesta, además que exige tener más hisopados, por lo que empieza con las colegas de John que se ponen como voluntarias. Stina, cansada de esperar, amenaza con divulgar lo que sabe si no tiene una entrevista con el genealogista. John, sin tener de otra, habla con Per para que se eche una plática con la periodista. Se opone a conversar con la mujer de prensa, sin embargo acepta con la condición de que Stina le permita tomar su muestra del hisopado bucal, dado que necesitaba a más participantes en la investigación. Continuando con su arduo trabajo, Per tiene que volver a casa para cuidar a su hija y trabajar de forma remota. John al principio se niega, pero luego termina aceptando, aduciendo que no quiere que termine como él, quien no tiene una buena relación con su hijo, pues todo su tiempo lo dedica a su trabajo. A la comisaría llega un entrenador del 2004 para hablar con John y su colega, revelando que siempre tuvo sospechas de uno de sus alumnos, quien tenía comportamientos extraños y además tenía un
parecido al retrato hablado. Con esta información van en busca del tipo, pero después de los exámenes del hisopado, determinan que no es el homicida. Mientras tanto, Per seguía trabajando en el caso. Cuando le envían los últimos hisopados que hicieron, Per descubre que el culpable es uno de los primos de Stina, y tras reducir la búsqueda entre la edad que tuvieron esos dos primos en aquella época, deduce que el criminal es un hombre identificado como David Nilsson. Con la orden lista para la aprehensión, John se encuentra con la periodista, quien muy enfadada le reclama que no le ha informado de ninguna novedad. John le dice que no puede contarle nada por ahora y solo le agradece por su muestra de ADN, dejando más que confundida a Stina. Llegada la madrugada, la policía logra arrestar a David Nilsson, primo de la periodista, quien finalmente termina aceptando los crímenes que cometió, aduciendo que las voces en su cabeza lo obligaron a cometer el doble homicidio. El ADN también comprueba su culpabilidad, por lo que ya no hay ninguna duda. El cierre del caso le da algo de paz a las familias de las víctimas, quienes esperaron años a que se hiciera justicia. John recibe un profundo agradecimiento por cumplir su promesa y ahora intenta construir un lazo con su hijo, quien está orgulloso de lo que su padre ha logrado. Por su parte, Per continúa compartiendo su conocimiento y ayuda a Stina, quien a pesar de su dolor, decide escribir un libro sobre el uso de la genealogía en la resolución de crímenes. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta nueva serie. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos.